Estamos en comunicación telefónica con Vanina Biasi, que es diputada nacional por la ciudad de Buenos Aires y es integrante del Partido Obrero y integrante de el FITU, Frente de Unidad de los Trabajadores, Frente de Izquierda de los Trabajadores Unidad. Hay un ruido bárbaro, pero hola Vanina, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bien. ¿Podés bajar un poquito la radio vos ahí, que tenemos mucho ruido, mucho retorno? Ay, perdón, no tengo ninguna radio. No, dice que no. Bueno, perdón. Tenemos mucho sonido extra de retorno, pero bueno. Hola Vanina, ¿cómo estás? Claudio Bevilacqua te saluda, Claudio Gallo también. Gracias por acudir al llamado del Paso Cambiado. Hola, gracias a ustedes, un gustazo hablar con ustedes. Bueno, nos inquietaba mucho de hablar contigo, sobre todo desde esa forma de agresión que tiene, no sé si el gobierno, la justicia, la injusticia o qué, de meterse con la gente que lucha y que de alguna manera se manifiesta diciendo la verdad. Y vos tuviste una manifestación a favor del pueblo palestino y bueno, estás pagando la consecuencia, ¿no? Digamos, de alguna forma con esto que nos pasa en la sociedad, con esta inhumanidad y con estas cuestiones que hay dando vueltas. ¿Cómo te sentís? ¿Cómo estás viviendo este proceso? Y cómo está todo el entorno a lo que pasa con esto. Bueno, a ver, yo realmente entiendo que atacan a aquellos que, representamos una posición que es mucho más extendida, que es una opinión que tienen millones de personas en el mundo, y que afecta los intereses, sobre todo económicos, de quienes defienden el genocidio del pueblo palestino, ¿no? Y esto quiero marcar sobre todo económico porque a través de la vida, de la historia, los argumentos políticos e ideológicos para perpetrar un genocidio como el que llevan adelante han sido diferentes y se han ido adaptando a las diferentes épocas. Hoy, hace 25 años aproximadamente, en Israel se ha construido un discurso supremacista, racista, antipalestino, pero antiárabe en general, tratando a los árabes como animales, y en esa construcción están las bases ideológicas del genocidio que hoy estamos viendo en vivo y en directo. Así que creo realmente que, claro, que somos una molestia para los sectores del poder que lo que quieren definitivamente es que sus puntos de vista triunfen. Y yo insisto mucho, el otro día lo hablaba con otro medio, no, de lo que yo dije no fui original en nada realmente, simplemente tuve opiniones a través de la red social X, como la han tenido miles y miles de personas en la Argentina y en el mundo. Sin embargo, ellos utilizan el Poder Judicial para perseguir opositores, que es en definitiva lo que está ocurriendo en este país, no solo conmigo, antes en el plano de lo que tiene que ver con la opinión sobre la actividad política colonialista que lleva adelante el Estado de Israel. Ha sido judicializado también el dirigente del MST, Alejandro Bodart. También hemos tenido el caso ahora reciente de una docente de La Pampa que ha sido multada y perseguida judicialmente por ejercer su, tarea profesional en el aula, que es hablar de derechos humanos y haber mencionado que en Gaza se está cometiendo un genocidio. Entonces, es una situación muy terrible. Una que no se conoció mucho fue que el obrero metalúrgico de Varela, Cristian Díaz, era un muchacho que expresaba su solidaridad con Palestina a través de las redes sociales, llevaba adelante posteos, y un día lo llevaron preso, se lo llevaron desde su casa haciendo ciberpatrullaje, ¿no? Lo acusaron de ser terrorista, pero resulta ser que durante 9 meses lo tuvieron preso en Marcos Paz y no comprobaron nunca que él fuera un terrorista. Ni siquiera le abrieron en 9 meses su celular, que era el motivo por el cual le decían que seguía detenido. Claro. Unos meses después, Cristian se suicidó. Entonces, el alcance que tiene esta persecución es muy grande y es un intento de imponer el relato del imperialismo norteamericano, que es el principal aliado que tiene el Estado de Israel y del Estado de Israel,
bueno, para seguir adelante con negocios armamentísticos, con negocios petroleros. Quiero decir, la justificación de fondo no tiene nada que ver con la religión, tiene que ver con los intereses materiales que mueven al mundo hoy en día y que hacen que en este momento Israel esté bombardeando Siria, el Líbano, Yemen, Palestina, digamos, bueno, no hay como si nada, ¿no? Como si nada, como si, digamos... Yo decía, el único objetivo que está queriendo cumplir Israel no es el de exterminar y desplazar al pueblo palestino, conviene decirlo en esta fecha. Ayer se cumplieron 110 años del genocidio armenio, sí. Así como en un momento el Imperio Otomano en manos de los turcos lo que hizo fue desplazar y asesinar a millones de armenios en un objetivo nacionalista que tenían. Bueno, el Estado de Israel está haciendo lo mismo con el pueblo palestino y buscando colocar en esta instancia el gran objetivo de conformar el gran Israel, y por eso están los Altos del Golán, por eso avanza sobre el Líbano, porque bueno, eso es lo que exige el sector más reaccionario, rancio y progenocida del Estado de Israel. Bueno, a ver, este procesamiento es una infamia que ataca la libertad de opinión, sencillo. Claro. Yo puedo opinar lo que quiera, así como hay gente en las redes sociales que opina que Hitler fue bueno y Rafecas no va a iniciarle una demanda antidiscriminatoria. Acá se inicia una demanda antidiscriminatoria por opinar que Estado de Israel tiene un relato mentiroso. Es increíble, realmente. Entonces, yo no voy a dejar de opinar, obviamente. Creo que en un punto la provocación de Rafecas se les volvió un poquito en contra, voy a decirlo de esta manera. Él tendría que haberse pronunciado hace 6 meses atrás, 5 meses atrás. Y lo hizo 5 meses después en el marco de una campaña electoral, pensando que de esa manera, digamos, me afectaba a la izquierda. Yo creo que lo que hizo fue consolidar que la gran población, que somos muchos, los que defendemos a Palestina, somos una mayoría, sin lugar a dudas, la gente no defiende el genocidio del Estado de Israel. Bueno, ya saben a quién votar en las próximas elecciones. Sí. Lo tienen más claro en función de la provocación de Rafecas, ¿no? Teniendo en cuenta esto que nos estás diciendo, Vanina, y antes de pasarle la palabra a mi compañero de piso, te quiero preguntar, ¿qué lejos estamos nosotros? Y cuando digo nosotros no solo hablo de Argentina, sino hablo de la región, ¿no? Latinoamérica, Chile, Ecuador, Perú, Bolivia. ¿Qué lejos estamos nosotros de sufrir un ataque como el que sufre el pueblo palestino? Digamos, porque si uno tiene en cuenta estos ataques que son encubiertos a través de la justicia, porque la justicia ahí está queriendo decir que es justa porque te procesa a vos que decidís alzar la voz, y entonces acalla un montón de otras voces, porque hay gente que acalla, que deja de hablar. No somos nosotros, ni somos los luchadores que salen a la calle, pero digamos, hay un montón de gente que acalla. Digo, ¿qué lejos estamos nosotros de sufrir algo como lo que pasa en Palestina? Y mirá, para nada lejos. Primero porque nosotros ya lo sufrimos y esa población no logró reconstituirse sobre la base, digamos, en el caso de Palestina, la Nakba del 48, del 47-48 provocó un desplazamiento de 800.000 personas, y bajo principios de la fuerte lucha que se libra desde principios del siglo pasado hasta hoy por la defensa de ese territorio, bueno, Palestina logró regenerarse, el pueblo palestino logró regenerarse en torno a esta pelea, a esta lucha, a su identidad, etcétera. En el caso de nuestros pueblos originarios, porque eso es lo que son los palestinos, los pueblos originarios de la zona de Medio Oriente, en el caso de nuestros pueblos originarios no tienen la primacía o la cantidad por nacionalidades que fueron reprimidas bajo la llamada conquista del desierto, ¿no? Acá también hubo una conquista, en el Medio Oriente también se habló de una conquista del desierto con otros nombres. El otro día escuchaba a la militante pro-palestina judía Córdoba, se me fue de la cabeza su nombre de pila, digo, se llama Córdoba apellido, y ella contaba que ella era sionista, ¿no? Y que cuando ella vivía de chica en Israel, ella decía, bueno, ella estaba convencida de que no había nadie en esas tierras y que había ido a esas tierras
guerra, era el discurso que se había instalado, Claro. hasta que se empezó a enterar de las 800.000 personas que habían sido entre asesinadas y desplazadas para cometer el delito colonial que cometió el Estado de Israel de la mano en su momento del imperialismo inglés y luego con la ayuda también del imperialismo norteamericano. Entonces en la Argentina sí tenemos nuestros pueblos originarios que fueron liquidados por Roca en esa llamada campaña del desierto. Digamos, era un desierto, pero resulta ser que terminaron masacrando a miles y miles de pueblos originarios. Hoy lo vivimos en vivo y en directo con los intentos permanentes de atacar a los mapuches, sobre todo en la Patagonia, pero también a los pueblos Huichí del norte argentino. Así que por supuesto que todos los pueblos tienen estas avanzadas. Y después también decir que según voy a citar al que me tendría que haber iniciado una demanda de estas características, porque yo luché toda la vida por la separación de la Iglesia y el Estado. Claro. Esa separación en la Argentina corresponde a la Iglesia Católica, que es el culto oficial en la Argentina, pero bueno, es el propio Bergoglio el que hablaba de una tercera guerra mundial de afetas, digamos, de a poquito que se está librando en el mundo. Bueno, yo que siempre fui muy crítica implacable de la figura de Bergoglio y que nunca lo romanticé, quiero decir que como buen político que era, en este aspecto tenía una razón, digamos, ¿no? Porque definitivamente lo que estamos viendo, no solamente en los conflictos que se conocen, el de la OTAN en el territorio ucraniano versus Rusia, el del Medio Oriente, sino también de otros conflictos que se habla mucho menos, como el que ocurre en Sudán, por ejemplo, o el que ocurre con el pueblo kurdo, ¿no? Así que bueno, creo realmente que efectivamente estamos en presencia de un proceso político que es muy peligroso para los pueblos, porque la arremetida de Donald Trump tiene un poco también esa característica, no es solo una guerra comercial por ver qué aranceles se revolean entre dos grandes países, es el principio también de un conflicto que puede avanzar más en el terreno comercial. La presencia de Estados Unidos en el Medio Oriente tiene mucho que ver con la lucha que tiene con China en este momento, por ejemplo. El hecho de que invierta tanto dinero Estados Unidos en que Netanyahu pueda cometer su carnicería permanente está vinculado directamente con el dominio de un territorio que tiene una incidencia comercial y productiva muy grande en el mundo. Y entonces ahí también aparece la disputa por estos choques comerciales que están colocados fundamentalmente entre China y Estados Unidos, pero que tienen como protagonistas a todos los países del mundo, ¿no? Claro. Bueno, van a ir acá mi compañero de piso Claudio Gallo, que fue el que hizo, gracias a él tenemos esta lujosa entrevista contigo, es el que te va a empezar a hacer preguntas. Hola Vanina, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Mira, bien, mira, hay dos hechos que nos llenaron de asombro por un lado y de bronca por otro. Menos bronca, más bronca y menos asombro. Uno fue el beso que le dio Leandro Santoro a Victoria Villarroel en la iglesia de San José de Flores en la misa de homenaje al Papa Francisco hace un par de días. Y el otro fue el nombramiento de Mario Pato Russo, jefe de campaña de Guillermo Moreno, como asesor de Victoria Villarroel en el Senado, como secretario administrativo del Senado. Es decir, este tipo, Guillermo Moreno, que dice que Victoria Villarroel debería ser peronista y que el peronismo tendría que marchar a una alianza con este sector fascista que reivindica la dictadura. Bueno, ahora tiene un asesor del riñón de Guillermo Moreno en el entorno de Villarroel. Y por el otro lado el beso de Santoro, ¿no?, a Villarroel. ¿Cómo ves vos estos dos hechos? ¿Qué reflexiones te provocan? Bueno, a ver, en primer lugar, que no es casualidad que Milei esté en el poder. No nació de un repollo. Milei es el producto de la completa derechización de toda la clase política gobernante.
desde Cristina Kirchner hasta Guillermo Moreno, desde Santoro hasta Guado de Pedro. Todos ellos han sido protagonistas de una derechización que ha traído consecuencias muy profundas en la Argentina. Guado de Pedro es el que trajo a Mecorot a la Argentina, de la mano de un convenio que firmó antes de la pandemia para que finalmente la empresa de aguas estatales del Estado de Israel, responsable de genocidio porque maneja la canilla que abre y cierra el agua potable en Cisjordania y en Gaza, que está acusada por organismos internacionales de ser una organización genocida por llevar adelante este tipo de prácticas. Guado de Pedro lo fue a buscar como un súbdito que era como ministro del Interior de la Embajada de Israel, firmó convenio general y hoy tenemos a Mecorot manejando las aguas dulces de al menos 6 provincias de la Argentina. Ese es nuestro verdadero oro, ¿eh? Sí. Ojo, claro, sin duda. Verdaderos recursos naturales de la Argentina, ¿no? Somos la segunda, tercera reserva de agua dulce del mundo. Esto no es una cuestión menor. Entonces, cuando uno ve eso, cuando uno ve a Cristina Kirchner decir estupideces, barbaridades sobre la docencia, por ejemplo, o plantearle a Milei una posición al respecto de la realidad política y económica de la Argentina que en gran medida, digamos, acompaña el mismo proyecto de Milei con relación, por ejemplo, a la reforma laboral. Cuando vemos a Guillermo Moreno desfilando por todos los medios de comunicación planteando esta alianza con Victoria Villarruel, o diciendo que no vota a Santoro porque es radical, yo no puedo creer cómo se le ha dado manija al discurso de este facho peronista. ¿A quién votó cuando votaron los argentinos la fórmula Perón-Quijano? ¿A quién votó cuando Guillermo Moreno cuando había que votar la fórmula Cristina Kirchner-Cobos? ¿A quién votó? Por favor, las alianzas que han tenido con el radicalismo. ¿De quién fue funcionario durante 4 años su primer candidato en la ciudad de Buenos Aires? Alejandro Kim. ¿De Alberto Fernández? ¿De dónde viene Alberto Fernández? ¿Del peronismo? No. Así que realmente las mentiras que se dicen, los discursos que se arman, lo único que muestran es que Milei tiene una explicación y es la derechización completa de toda la clase política argentina. No nació de un repollo, nació de estas tendencias que se fueron derechizando a través del tiempo, que fueron buscando que la gente no saliera a las calles, que dejaran en manos de un Alberto Fernández las demandas de las mujeres, que las dejáramos en manos de una ministra de las mujeres, etcétera, digamos, en un organismo del Estado, cuando finalmente terminaron haciendo, representando muy mal a ese movimiento de mujeres que había ganado las calles de forma tan contundente. Entonces, al peronismo nunca le faltó su pata facha, al peronismo nunca le faltó. Nosotros queremos que la memoria se ejerza de forma completa también, como dice Villarruel, y queremos que se recuerde que en la Argentina Perón fue el creador de la AAA, del asesinato de 1.500 obreros y estudiantes antes de que se conformara la dictadura militar argentina y allanando el terreno para abrir paso a la dictadura militar. Ni siquiera Milei es original en sus costados esotéricos y compañía. Perón fue el primero que tuvo a un asesor esotérico como López Rega, que en nombre de delirios esotéricos dirigía la política argentina en gran medida. Entonces, quiero decir, esto es lo que explica lo que ustedes están contando que pasa, que es una aberración. Ayer Máximo Kirchner peleándose con Ferraresi por unos carteles de Cristina en Avellaneda. Este pueblo tiene que castigar con fuerza la deriva de un peronismo que o está tratando de transar con Victoria Villarruel, o está haciéndolo directamente, o está en una interna intestina que nada tiene que ver con los problemas del pueblo argentino, porque que no nos vayan a mentir que bajo esta interna intestina se van a resolver los problemas del futuro de la Argentina, porque es una mentira total. No, claro. Entonces creo realmente que acá estamos pagando fuerte las políticas absolutamente derechistas que impulsaron durante tanto tiempo estos sectores. Y creo que por eso es con fuerza el llamado a que se reflexione al respecto del lugar de la izquierda en la política argentina. Ahora todos dicen, pero este acuerdo del FMI no hay que reconocerlo, y el anterior sí había que reconocerlo. Yo les recuerdo, mira, lo que hoy está pasando es muy llamativo.
Hoy todo el mundo descubre que Georgieva es una zángana que es capaz de llamar a votar directamente a Milei como lo ha hecho en el día de ayer. Lo que no recuerda la gente que en el 2022 el gobierno peronista nos había vendido que Georgieva era un cambio en el FMI, que era progresista y que ya no era el mismo FMI que en el pasado. Impresionante. Sí, claro. Digo, hay que por memoria que ir a buscar un poco lo que hizo. Bueno, perdón, después de haber hecho campaña, el gobierno después de haber hecho campaña diciendo que no iba a firmar el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional con el sacrificio de la gente, ¿no? Pero bueno, lo digo así como para acotar. Es así, tenés razón, y después morigerando ese discurso, pasando a decir que iban a perseguir judicialmente a Macri por haber llevado adelante ese acuerdo, y no hicieron nada. Nada, absolutamente nada. No la Corte Suprema, no persiguieron judicialmente a Macri, están más sucios que una papa, por eso no lo hacen. Claro. Yo les digo una cosa, si yo fuera Cristina Kirchner hoy estaría matando a Ritondo, por ejemplo, que es uno de los que va a poner en pie el juicio, la ficha limpia en el Senado, quiero decir su espacio político, y el tipo no declaró 350 inmuebles y tiene 4 empresas offshore. Ahora, ¿por qué el peronismo no menciona la palabra Ritondo? Porque ellos están más sucios que una papa. Claro, si no, no se explica cómo no están denunciando. La única que denunció en el Congreso de la Nación a Ritondo fui yo, y un día que había que hablar del tema, eligieron a una diputada outsider para que hablara del tema desde el peronismo, porque al presidente del bloque de Unión por la Patria no se le cayó una sola vez la mención al respecto de ese escándalo de que un diputado como Ritondo, otro diputado como Santilli, estén protagonizando hechos de corruptela fenomenales y nadie diga nada. Seguro. Se dejan perseguir judicialmente y después no dicen nada de los que los persiguen. Impresionante. Vanina, bueno, ¿cuál es la salida que propone la izquierda? Mira, en primer lugar quiero referir a que tenemos una elección en la ciudad de Buenos Aires y la izquierda tiene un programa que es muy rupturista con relación a todo lo que se está hablando. Y muy rupturista por lo siguiente: yo voy a ir al debate de los candidatos a decir, quiero que me pregunten sobre seguridad, quiero que me pregunten sobre ocupación del espacio público, quiero que me pregunten sobre aquellas cuestiones que habitualmente se piensa que la izquierda no quiere hablar. En la ciudad de Buenos Aires, para realmente terminar con 18 años de macrismo, se tiene que entender que el peronismo fue cómplice de este macrismo en estos 18 años, de la mano de quien hoy integra las listas, impresionante que las integre, de la mano de quien hoy integra las listas de Santoro, como Juan Manuel Olmos, el principal operador del peronismo en la ciudad de Buenos Aires, un hombre directo, digamos, del PJ Capital, y un hombre que es el responsable de las designaciones de los 2 cortesanos en el Tribunal Superior que el macrismo le regaló al peronismo. Se reservó 3 para ellos de la mano de Angelici y 2 se lo dieron a Olmos para que las cosas y los negocios de la ciudad de Buenos Aires estuvieran bien garantizados. Entonces la izquierda tiene una propuesta con relación al problema de la vivienda que no sostiene nadie en la ciudad, que es una propuesta que tiene que ver con la creación de un banco de tierras para la finalidad de la vivienda popular en la ciudad. De esta manera vamos a dominar los precios de la tierra y de los inmuebles en la ciudad. Vamos a plantear el problema de la intervención directa sobre los alquileres. Ha fracasado el modelo de la desregulación completa. Se duplicaron los alquileres, aumentaron un 100% por encima de la inflación. Tenemos más oferta, eso es cierto, porque no les queda otro camino a los dueños de los departamentos, pero los tenemos más oferta sobre la base de un aumento impresionante que expulsa al trabajador en la ciudad. Nosotros somos los que vamos a defender la salud pública. En las listas del Frente de Izquierda está el delegado general del Hospital Garrahan, está Ángel Barraco, uno de los redactores de la ley de salud mental de la ciudad de Buenos Aires y de la ley nacional. En cambio, en las otras listas está Claudia Negri, la responsable de que hoy se esté desguazando la carrera profesional, una mujer directa de Carlos Rojo, del que dirige la Asociación de Médicos Municipales, una de las responsables que no se haya incorporado la enfermería a la carrera profesional. Esa es la segunda de Santoro en la ciudad de Buenos Aires. El Frente de Izquierda, por el contrario, representa el aumento presupuestario para la salud pública, el aumento de los salarios. Se nos están yendo los médicos de los hospitales públicos porque ya no pueden aguantar más con los bajos salarios que cobran. Entonces ahí tenemos también todo un proyecto para seguir impulsando, porque la izquierda ya es hoy la representante de esta lucha de la salud en la legislatura de la ciudad. Tenemos un proyecto que tiene que ver directamente con el problema de la seguridad.
Acá es muy importante marcar que se han fugado en 17 oportunidades presos de las alcaldías y las comisarías de la ciudad, y eso no podría existir si no se hubiera coimeado en 17 oportunidades a las policías que deben cuidar esos lugares. Entonces tenemos que atacar fuerte la corrupción dentro de la policía, que es el principal factor de inseguridad dentro de nuestra ciudad. Es la policía más grande de América Latina, y es a su vez la policía que no puede garantizar en un territorio bastante acotado como es el de la ciudad de Buenos Aires que su población viva en paz, porque ella es un factor delictivo, porque ella tranza con los narcos, porque ella tranza con el poder político intocable al cual no se le puede tocar, por ejemplo, los grandes negocios de los empresarios textiles, que son un factor de inseguridad brutal en la zona de Flores Norte de la ciudad, pero el policía va a ir a buscar al mantero, no va a ir a buscar al empresario textil para que cumpla con la zonificación de Flores Norte, que nada tiene que ver con crear permanentemente depósitos de telas en esa zona o de mover camiones de alto porte que vienen directo de la aduana para llevarle las telas a los empresarios textiles a esa zona cuando no es una zona para ese tipo de industria. Entonces, creo que realmente la izquierda es la que hoy está rompiendo los cánones de 17 listas que están todas abrochadas con los grandes negocios de la ciudad de Buenos Aires. Te doy un ejemplo. Hoy me enteré que la diputada, la candidata legisladora por el espacio de Lustó, una estudiante, una egresada de la Universidad de Buenos Aires, acaba de decir que para atender el problema de la salud mental en la ciudad va a proponer lo mismo que propuso la ridícula de Connie Ansaldi para la ciudad de Trenquelauquen, donde domina un intendente radical que también contrató una inteligencia artificial para atender los problemas de salud mental. ¿Estamos todos locos? O sea, esa es la calidad política que hay en la ciudad. El primero que encabeza la lista de Guillermo Moreno, un abogado de los talleristas y de los empresarios industriales que hacen esto en Flores Norte que yo les contaba. Claro. La primera de la lista de Lustó, una responsable de que hasta ahora la Universidad de Buenos Aires haya acompañado, sacando un comunicado cada tanto y nada más, el ahogo presupuestario del gobierno de Milei, que fundamentalmente afecta a los salarios sobre los cuales Lucille Levy no dijo absolutamente nada. Santoro, un tipo que durante 1 año y medio del gobierno de Milei, mientras hacía barbaridades en el Congreso, no dijo nada durante 1 año y medio dentro del Congreso, a ver si todavía decir algo le afectaba a alguno de los intereses que él representa. ¿Sabes lo único que hizo? Recibir al representante del Parlamento israelí, porque él forma parte de la Comisión de Amistad con el Estado de Israel, del Grupo de Amistad con el Estado de Israel. Es lo único que hizo en el Congreso. Y citar a comisiones informativas sobre vivienda que no terminaron en absolutamente nada. Entonces, definitivamente, bueno, ni que hablar de Adorni, ¿no?, que lleva en tercer lugar de su lista, que nadie le cree que vaya a asumir como legislador de la ciudad de Buenos Aires, que lleva en tercer lugar de sus listas al dirigente de la Agencia Nacional de Bienes del Estado, un hombre salido del corazón de todo el grupo empresarial de Elstein, particularmente en este caso de IRSA, que ha sido beneficiada desde la legislatura permanentemente, por ejemplo, por el propio Marra, que ha votado cosas en favor de IRSA cuando era accionista de IRSA. Así que este es el espinel que tenemos que recorrer a la hora de ver quiénes son los candidatos y decir que hay 17 candidatos, pero solo hay 2 opciones políticas en la ciudad de Buenos Aires. La que representa el Frente Izquierda y la que representan los negocios de la ciudad, que es lo que nos llevaron a tener una ciudad en donde no crece la población hace más de 40 años, una ciudad con 3 millones de habitantes, una ciudad que agarró el PRO, Juntos por el Cambio, o sea, los que hoy representan 5 listas dentro de la ciudad de Buenos Aires, la agarraron hace 18 años con entre 30.000 y 50.000 personas viviendo en villas miserias, y hoy hay 400.000 personas viviendo en villas miserias. Esa gente tiene que perder la elección en la ciudad. Son los responsables de la pauperización de los trabajadores que ya no pueden alquilar en la ciudad y tienen que ir a vivir a lugares que no tienen las condiciones habitacionales para que viva tanta población. Sí. Así que bueno, esto es un poco el eje de nuestra campaña, y sobre estos ejes nosotros vamos fuerte a mostrar el diferencial que hay entre la izquierda y el resto de los candidatos de la ciudad. Bien, Vanina, vamos a salir un poquito del tema electoral y del tema del Estado de Israel, Palestina, etcétera, y vamos a enfocarnos un poco en el discurso de Javier Milei y de la ultraderecha en torno al socialismo. El discurso de Milei es que somos todos unos zurdos de mierda,
y que todos los que no son como ellos son cucas, zurdos de mierda, unos enfermos mentales, etcétera, etcétera. Yo tengo una impresión, rectificame si vos pensás lo contrario, de que hay tipos que levantan la bandera del libre mercado y que gritan capitalismo muerte, libre mercado muerte, viva la meritocracia, etcétera, etcétera. Pero del otro lado se escuchan pocas voces o ninguna que levanten claramente la bandera del socialismo y de la estatización de los grandes medios productivos. ¿Vos cómo lo ves este tema? Mira, en primer lugar quiero marcar lo siguiente, y es que tenemos, evidentemente lo que vos decís es un eje que el Milei y la derecha marcan permanentemente, porque entendieron de fondo que con todos los demás sectores políticos que expresan diferentes vertientes del capitalismo se puede hablar, se puede discutir y verán quién gana en esas contiendas. Quiero decir, el Milei que decía que el Papa es un maligno en la tierra, hoy está robándose fotos en el velorio de Bergoglio, porque bueno, obviamente allí hay parte del poder que se juega, el poder asociado al Vaticano, el poder asociado a los empresarios católicos y cristianos que tienen mucha influencia en la Argentina y en el mundo. Pero lo que está claro para la derecha es que su principal enemigo es el socialismo, y entonces cada vez que tienen que encuadrar a alguien como su enemigo lo acusan de socialista, porque entienden que de esa manera engloban esa acusación ideológica que para ellos es un parteaguas, y yo estoy de acuerdo, es un parteaguas. Los únicos que realmente somos los enemigos y opositores a este capitalismo somos los socialistas, que bregamos por terminar con la propiedad privada, por terminar con la anarquía capitalista y por imponer un proceso revolucionario a nivel mundial donde la clase trabajadora acceda al poder y a través de ese acceso al poder pueda planificar una economía de caras a las mayorías populares, y no como ocurre hoy, que es una economía que beneficia a los trillonarios amigos de Donald Trump. Entonces, creo que acá hay un punto que es muy importante. Nosotros marcamos en nuestra campaña que para contrarrestar la política inflacionaria que el gobierno no puede controlar, que para recuperar muchas de las cuestiones que hoy está atacando el gobierno de Javier Milei, el otro día me tocó plantearlo frente a los marinos mercantes en una audiencia pública en el Congreso, y estoy muy contenta de haberlo podido hacer frente a un auditorio así. Había más de 100 marinos mercantes de diferentes rubros que estaban presentes allí. Hay que señalar que sin la nacionalización de la banca, por ejemplo, no se puede recuperar la soberanía económica. Nadie que realmente sea honesto puede realmente decirle al pueblo que si no nacionalizamos la banca se puede recuperar la soberanía económica en nuestro país. Nadie que realmente sea honesto le puede decir al pueblo que podemos avanzar en empoderar a la clase trabajadora en la Argentina si los puertos de la Argentina, a través de los que salen las principales exportaciones, están todos en manos privadas, o la hidrovía está en manos de privadas cuando maneja el 80% de las exportaciones de la Argentina. Entonces, lo que tenemos acá, y plantear la nacionalización del comercio exterior, resulta fundamental, sobre todo aparte para la época en la cual estamos viviendo, en donde hay que enfrentar un cambio que está asumiendo el capitalismo a nivel mundial, que tiene que ver justamente con una crisis de sobreproducción que no ha podido resolver el capitalismo en sus términos. Entonces, es interesante tener como contrincante a un Javier Milei, pero también es una oportunidad para que, como decís vos, agitemos con mucho más fuerza la bandera del socialismo y recuperemos ese discurso con fuerza, porque aparte no queremos que se queden con la bandera izquierdista sectores que no tienen nada que ver con la izquierda, o que finalmente terminan avalando procesos y gobiernos capitalistas que son los responsables de haber llegado hasta acá con Milei. ¿Cómo cuáles? Yo creo, y como por ejemplo ocurre con Podemos en España, que tiene un gran choque con Sánchez, habla,
dicen cosas, por ejemplo, yo estoy de acuerdo con ellos muchísimo en lo que plantean con respecto a Palestina, pero después vienen a la Argentina y le dan, se llevan reportajes de Cristina Kirchner, cuando Cristina Kirchner es una aliada del Estado de Israel y nunca ha levantado la voz para denunciar el genocidio palestino. Hay una contradicción muy profunda en eso. O cuando Cristina Kirchner es la representante de gobiernos capitalistas en la Argentina, bueno, que por ejemplo, entre otros, han empoderado a Elstein de una manera pero que es fabulosa. Lo del empoderamiento de Elstein por parte del gobierno de Néstor Kirchner primero y después de Cristina Kirchner es un tema que hay que analizar con profundidad. Claro, bueno, entonces, nosotros tenemos en Argentina corrientes que se autotitulan de izquierda y que juntan a Cristina Fernández con Carlos Marx, ¿no? A Leandro Santoro con Mao Zedong, ¿no? Cosas por el estilo, ¿no? Ridículo. Bueno, bien. Vanina, muchísimas gracias. Muchísimas gracias por estos minutos que nos diste, que fueron un montón. Te agradecemos de corazón que hayas hablado con nosotros y bueno, por ahí en otro momento te volvemos a llamar y seguimos conversando porque es más que interesante poder exponer esto que vos estás diciendo a través de tu palabra y que la gente lo tiene que saber. Muchas gracias. Les agradezco mucho y es un gusto siempre hablar con ustedes. Bueno, un abrazo grande. Hasta la próxima. Estuvimos hablando con Vanina Biasi, diputada nacional por la ciudad de Buenos Aires, integrante del Partido Obrero y del FITU, Frente de Izquierda de los Trabajadores Unidad.